En ese camino por reencantar a quienes nos escuchan, de quienes nos rodeamos, tenemos para ello que ir atrás a la memoria y nos parece muy importante rescatar esa experiencia chilena de la Unidad Popular, qué papel jugó en la historia de Chile, qué papel juega en la historia de Chile y en la historia de las luchas por la dignidad. Los 1000 días del gobierno de Salvador Allende y lo que antecedió, la propia victoria, es un momento histórico revolucionario, disruptivo, fundamental. ¿Por qué hay que estudiarlo? Comencemos por decir que Salvador Allende era un demócrata que buscaba realmente una sociedad socialista por la vía pacífica. El Chile, la revolución con vino y empanada, él hasta el final, y al darse la muerte voluntaria en un acto político consciente fundamental, tacha de sangre la dictadura y los poderosos para siempre. Pero a 50 años de su muerte, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que esa experiencia de democracia socialista era un éxito desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de un pueblo organizado, consciente, alegre, que todo iba bien. Y como todo iba bien, y hoy día ya creo que es conocido que desde que fue elegido y antes se organizó desde el gobierno americano la contrarrevolución, porque la experiencia de Salvador Allende no podía ser victoriosa, iba a desparramarse en toda América Latina y en el mundo. Por esa razón, porque es una experiencia extraordinaria, donde estábamos realmente ganando. Aún hoy los economistas reconocen que desde el punto de vista económico era un éxito, que ahí es por donde atacan, porque el bloqueo, en fin, no voy a contar en esta entrevista la larga experiencia de los 1000 días. Salvador Allende era un pedagogo, no era un populista. Y al respecto a lo mejor discutiríamos, pero a mí me parece fundamental ver en ese hombre que dialogaba con el obrero, la campesina, la pobladora, los jóvenes, de igual a igual. Compañero presidente no era algo populista. Compañero presidente era así como lo vivía cada persona del pueblo. ¿Por qué? Porque desde que Salvador Allende inició el proceso de reconstitución del Partido Socialista, entre paréntesis, marxista, y hasta la llegada a ganar las elecciones y asumir el gobierno, Salvador Allende le enseñaba, iba a cada rincón de Chile, conversaba con todas las personas, comía, tomaba té, se movía en un tren, después en un bus, después para allá, después en plena Unidad Popular, cuando hubo una represión en una población, fue directamente a hablar con los pobladores. Él no había miedo, había un diálogo permanente. Él enseñaba al pueblo, educaba, pedagogo, no demagógico, fundamental. La inteligencia política de ese hombre y la nuestra, hablo de el MIR, de comprender que el pueblo quería a ese presidente y nosotros, como izquierda revolucionaria, dar libre curso a votar o no votar. Yo voté, todos mis amigos, compañeros militantes votamos, participamos en las mesas, es decir, sin dogmatismo, ese presidente, el pueblo lo quería. Segundo, ese presidente estaba amenazado desde el día en que fue electo, antes de asumir.
Nosotros teníamos un aparato de información excelente, teníamos militantes formados, disciplinados. ¿Qué hace Salvador Allende? Nos llama para asegurar su defensa, para asegurar su seguridad. Y se crea el grupo de amigos personales del presidente. Cuando asume el gobierno, le propone a Miguel Enrique ser ministro de la Salud y Miguel le dice doctor, porque le llamaba doctor. Doctor, no es mi rol, yo me mantengo en nuestra trinchera y vamos a trabajar para construir y crear el poder popular y con ese pueblo organizado vamos a defender las conquistas del gobierno. Si el MIR no hubiera tenido esa política, Salvador Allende no resiste los 3 años y él lo sabía. Él sabía que ese pueblo que cada vez iba sumando y sumando y sumando, a pesar de la propaganda, a pesar del boicot, a pesar de la escasez, a pesar, crecía, y en marzo del 73 subieron en las elecciones tanto los porcentajes que se lanzó la estrategia del golpe. El golpe de Estado en Chile, Vanessa, es el golpe más brutal contra una experiencia que habría abierto al mundo una posibilidad de vivir de otra manera y no la que estamos viviendo hoy día. Eso, tantas cosas que se podría decir de Allende, pero la experiencia de la Unidad Popular en lo que desde todo punto de vista, medios de comunicación, lenguaje, extraordinaria estética, extraordinaria creaciones de educación, de salud, Quimantú con los libros gratuitos, hasta la manera en que se configuraban los espacios, la vivienda social basada en los colectivos de los sin casa. O sea, todo es una experiencia que hay que estudiar. Y yo diría que hay que estudiar esa experiencia y conocerla. Y no hay, por el momento, hay bastantes libros en la editorial LOM, pero habría que fueran traducidos, que se distribuyeran en España, porque hay allí un tesoro de enseñanza, no para copiarla, pero para que se vea que sí es posible y cómo se hizo. Y lo segundo, a mi juicio, es fundamental, es la política de alianzas del MIR y la práctica del MIR. Es decir, el MIR podía tener palabras, discursos, pero ¿qué praxis? Y la praxis humanista, revolucionaria del MIR y su política y su táctica en todos los años de la Unidad Popular es a estudiar, como también la resistencia, la tentativa que era totalmente posible, esa resistencia luego del golpe. El problema es que nos quedamos solos y que la dictadura declaró, porque lo sabía, dónde estaba la amenaza. En los militantes del MIR, en el MIR. Entonces nos quedamos solo enfrentando el aparato represivo que hizo su trabajo, el aparato represivo. Una dictadura, la tortura como método de generar miedo en la sociedad, de quebrar el espíritu y el alma. Y el gran problema, si volvemos a la memoria, es que no hemos hecho ningún trabajo para que el pueblo que sufre hoy, ese sujeto social de hoy en el planeta, frustrado, dominado por el consumo, individuo, con miedo a todo, ese sujeto en Chile no hace la conexión entre la tortura y lo que vive, entre el golpe de Estado y las colas en los hospitales, la carencia de salud, los no derechos sociales, los problemas que tiene en la educación, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. No hay conexión, porque nosotros no hicimos el trabajo. Nos correspondía, pero somos pocos, es decir, pero nos corresponde
no hay que evadir las responsabilidades. Nosotros deberíamos todos, toda la izquierda, socialistas, comunistas, cristianos, los cristianos hicieron un trabajo excelente para que se comprendiera eso, la teología de la liberación. Bueno, pero después se plegó una gran mayoría al modelo neoliberal, a este mundo sin historia, el fin de la historia, vamos todos para ser felices, y es haberse rendido al neoliberalismo, ultraliberalismo, capitalismo, llámalo como quiera, dejó un vacío tremendo en la transmisión. Y pasamos nosotros a ser víctimas, y pasamos a ser héroes, y pasamos a hacer esto. A mi juicio no tienen ningún interés los héroes. O sea, tienen interés, por supuesto, la historia de una nación se construye alrededor de grandes sujetos, pero como mensaje, hoy, en este mundo, me parece que lo más pertinente sería decir que fuimos todas y todos mujeres y hombres normales, con vidas cotidianas, con deseos de tener hijos, con risa, con baile, con amores, en fin, normales. Nos gustaba cocinar, a Miguel le gustaba cocinar, le gustaban los niños, en fin, éramos normales. Y ese hecho de que toda persona puede decir no, ya basta, y puede comprometerse en un proyecto, a mí me parece lo más necesario de hacer hoy día.